Mi nombre es Nilda Palacios y soy la gerente de Desarrollo Multimedia de Ediciones Santillana. El objetivo de este espacio es poder reflexionar sobre el papel que tienen las editoriales que producen textos escolares en un contexto que está cada vez más mediado por la tecnología y en donde el aprendizaje ubicuo sobre el cual versa este webinar es cada vez mayor. Sumado a esto, la cantidad de dispositivos móviles que día a día aparecen y que tienen también una posibilidad de inclusión y de trabajo dentro del contexto escolar. Nuestra idea, o la idea de las empresas editoriales, es poder producir contenidos para estos distintos dispositivos. El papel tradicional de las editoriales que producen libros de texto es la de organizar los contenidos con un criterio didáctico, adecuado a las características de los alumnos, a las formas de enseñanza de los docentes y a los distintos currículum de cada jurisdicción. Este es el saber hacer propio de las editoriales de texto. En este momento, los contextos sociales y educativos están cambiando. Hay diversos planes de introducción de tecnología que también están demandando de las escuelas una forma distinta de trabajar, o por lo menos incorporar estos nuevos medios. Es el caso de los modelos 1 a 1 o de las distintas formas en que las escuelas incluyen tecnología. La tecnología, que en este caso es un recurso más dentro del aula. Frente a toda esta situación, los desafíos que se presentan para las editoriales tienen que ver con repensar su lugar, repensar cómo hacer los contenidos para que aparezcan ahora en formatos distintos, en dispositivos diferentes, que puedan acompañar estos planes sociales y que también puedan responder a unas características de la sociedad, que es la cantidad de información. Hoy en día todos tenemos acceso a muchísima información y las editoriales también. Lo que hacen las editoriales es organizar de manera sistemática y coherente estos contenidos para hacer contenidos educativos. Esta cantidad de información también se ve complementada por la capacidad de producción. Hoy en día todos podemos entrar a internet, producir contenidos, subir nuestros contenidos. Frente a esto, las editoriales también tienen un lugar, ya que tienen ciertos criterios que le permiten poder acompañar este proceso y enriquecer estas experiencias de aprendizaje. Y frente a este contexto, ¿cuáles son los contenidos digitales que pueden producir las editoriales? En el contexto editorial, muchas editoriales están produciendo contenidos digitales. Podemos categorizarlos en distintos grupos. En primer lugar, podemos hablar de los ebooks. Los ebooks, que a su vez también pueden dividirse en distintas categorías. Podemos hablar de un ebook que simplemente es el mismo formato del libro papel, pero en un formato digital y que se puede leer con una experiencia distinta simplemente por el soporte en el que está sostenido. En una evolución de ese ebook podemos decir o hablar de un ebook enriquecido, que lo que hace es incorporar recursos digitales como videos, animaciones, audios, galerías de imágenes, que permiten enriquecer la lectura en formato tradicional con todos estos recursos. Y en una tercera categoría, una evolución de estos libros digitales enriquecidos, podemos hablar de libros online o libros web. En este caso ya se cambia totalmente el formato de lectura y en lugar de tener un formato tradicional de páginas, tenemos conceptos o contenidos integradores que permiten asociar al concepto, a la información, videos, animaciones, pero también actividades y recursos que pueden funcionar solamente online. Esto lo que le da es enriquecer la experiencia de aprendizaje, la experiencia de lectura y utilizar distintos recursos multimedia que solamente corren si estamos conectados online. Además de los ebooks, en los contextos escolares se utilizan lo que podemos denominar objetos digitales de aprendizaje. Estos objetos digitales pueden ser elaborados por docentes, por alumnos, pero también las editoriales, con sus criterios de calidad y con sus criterios de adaptación, elaboran estos objetos digitales. Con eso nos estamos refiriendo a videos o animaciones o simuladores, pequeños contenidos elaborados como para poder facilitar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos muy puntuales. Sumado a estos dos tipos de contenidos de los que hablamos, las editoriales también están entrando en el trabajo con lo que llamamos plataformas de aprendizaje.
O sea, estamos pensando que se puede también acompañar el proceso de aprendizaje escolar con otros recursos que van más allá de producir un contenido que pueda ser leído, interpretado, analizado y dar lugar a otras producciones, y que permitan ayudar en la gestión total del proceso de aprendizaje y en algún caso también del proceso de la gestión de toda la clase o de toda la institución. De esta manera, las editoriales están acercándose no solamente a producir los contenidos digitales, como hablamos antes, sino también a producir servicios que acompañen el proceso de aprendizaje, que acompañen toda la organización escolar. Servicios que tienen que ver con gestionar o acompañar en la gestión de la clase, en la gestión institucional, en el asesoramiento y especialmente en la capacitación, sin descuidar en esto el rol tan importante que tiene el docente en todo el proceso de inclusión de la tecnología en el aula. Después de hablar de estos contenidos que pueden producir las editoriales, es importante pensar cuál es la diferencia entre la producción que puede hacer un particular, un docente, un alumno, un equipo de investigadores, y la producción que hace una editorial. La editorial tiene un saber hacer que a través del tiempo ha construido de elaborar contenidos que son totalmente adecuados a realidades escolares. Los docentes utilizan los libros a partir de la selección, de la adaptación y de la forma en que han sido preparados esos contenidos adecuados a sus realidades. Cuando un docente elige un libro, lo elige porque es el que más se adapta a su forma de enseñar, pero no deja de hacer muchísimas otras cosas, muchísimas otras actividades, de incluir otros recursos más allá del libro de texto que utilice. El libro no es el único material, el único recurso dentro del aula. En este caso y en este momento, sumado al libro, sumado a la investigación, a las enciclopedias, a todos los recursos que el docente puede utilizar, se incorporan las tecnologías. De esta manera, la tecnología es algo más, un recurso más, una posibilidad más que tiene el docente para enriquecer sus clases. Desde el punto de vista de la editorial, nosotros creemos que el docente siempre sigue siendo el eje de esta situación de clase, el facilitador, el que acompaña, el que propone una situación de aprendizaje. Y lo que hace es elegir. En alguna parte de la clase utilizará un libro en papel, en otra utilizará una investigación, una salida de campo, una experiencia, en otra utilizará un dispositivo móvil en donde puedan leer o trabajar o responder preguntas. La tecnología se suma entonces para enriquecer la situación de aprendizaje. Las editoriales o los criterios que utilizan las editoriales hacen que sus objetos digitales se diferencien de los que puedan producir los docentes, pero que se sumen a ello. Estos criterios editoriales tienen que ver con cuidar muchísimo el rigor científico, la actualización, la adaptación a las diferencias regionales, ya sea desde la formulación del texto, desde la idiosincrasia en el tipo de ejemplos, en el tipo de imágenes. La forma en que se diseña un libro tiene que ver con un contexto, con una época, un lugar, un país, una zona en algún caso. Todo esto son cosas que las editoriales saben hacer porque lo han aprendido y lo han trabajado desde siempre. Creemos que esto sigue siendo válido y sigue siendo útil. Aun cuando se pueda tener acceso a muchísima información hoy día, la información sistematizada, organizada, coherente que puedan presentar las editoriales significan un punto o un elemento como para seguir aprendiendo. También es importante pensar que en un libro no solamente se presenta un solo enfoque de un hecho de cualquier tipo, sino que se presentan distintas miradas, distintas experiencias, distintas actividades. Los contenidos digitales elaborados por las editoriales tienen ciertas características que enriquecen la experiencia de aprendizaje. Y las editoriales conocen muchos aspectos de cómo organizar, seleccionar, adaptar y trabajar los contenidos. Hasta este momento lo venían haciendo en formato papel, con un formato de lectura. Ahora lo que hacen es utilizar todo ese saber en un formato distinto, en un formato multimedia, en un formato en donde se pueden contraponer distintas miradas, distintos enfoques, y donde además se ayuda en la producción de contenidos. O sea, esperamos que el usuario de estos contenidos digitales pueda también producir contenidos a partir de estos parámetros y estos puntos de partida que las editoriales están presentando. ¿Cómo ven las empresas editoriales el futuro de la introducción de las tecnologías en el aula? Es una pregunta importante y fundamental en este momento para la empresa editorial.
La empresa editorial hasta este momento produjo libros de texto, libros en formato papel, y poco a poco los procesos internos de las empresas fueron modificándose. Los procesos de producción, los procesos de edición, los procesos de construcción del conocimiento han ido evolucionando, introduciendo cada vez más la tecnología. Pero a futuro, ¿qué va a pasar? La pregunta es, ¿desaparecerá el libro de texto? Las editoriales, ¿qué van a hacer a partir de entonces? El libro de texto creemos que no va a desaparecer en la medida en que proporciona al lector una experiencia distinta, se da un uso diferente de los contenidos a partir de un libro impreso. De todas maneras, sabemos que la tecnología, el uso de la tecnología en el aula demanda a las editoriales pensar otros formatos, pensar otra forma de presentar los contenidos, otros dispositivos en los cuales pueden aparecer y adaptarse a esta realidad tan mediada por la tecnología que tenemos. Creemos que las editoriales están respondiendo a este desafío con un cambio en sus formas de gestión, pero también un cambio en sus formas de producción y un cambio en aquellas cosas que están produciendo y que están presentando a las escuelas. Cuando hablamos de servicios editoriales, estamos hablando de que las editoriales acompañan los procesos de aprendizaje con contenidos digitales especialmente preparados, con acompañamientos, con capacitación. Las editoriales de textos escolares siempre han mostrado un compromiso importante con lo que es la educación y con mejorar la calidad de la educación. Históricamente, a través de los distintos cambios que se dan en la educación, el libro de texto siempre trató de acompañarlos, pero también siempre trató de ir un paso más allá, hacer que la calidad educativa sea mejor. Con el caso de los contenidos digitales, el desafío sigue vigente, el acompañamiento sigue vigente, las editoriales siguen estando cerca de la escuela para poder responder a este nuevo contexto. Esperamos que los contenidos digitales que se están produciendo sean aquellos que los docentes necesitan para mejorar esta calidad educativa. Sabemos que con esta presentación no es suficiente, que es simplemente plantear el problema, mostrar qué es lo que las editoriales están pensando, pero también sabemos que ahora viene una segunda etapa de esta presentación, la etapa en la que cada uno puede presentarse en el chat, hacer las preguntas. Los esperamos que poder responder a estas preguntas y también poder aprender de este seminario que nos está ayudando a contextualizar los contenidos digitales a partir de dispositivos móviles y de esta nueva realidad del aprendizaje ubicuo.